Gracias Bitrefill por apoyar la producción de este video. La Coldcard MK4 y la Blockstream Jade son dos de mis hardware wallets favoritas a la hora de armar una solución para administrar los bitcoins de forma segura al corto, mediano y largo plazo. Pero, ¿qué tienen de parecido? ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos dispositivos? ¿Y qué las hacen únicas dentro del mercado de las hardware wallets? En este video vamos a analizar varios puntos para responder estas preguntas y te voy a dar una guía para ayudarte a tomar una decisión sobre cuál te conviene comprar según el uso que le vayas a dar. Comencemos de una vez. Mi nombre es Joaquín Moreno y si quieres aprender más tips y herramientas de Bitcoin, te invito a suscribirte al canal y si en este video aprendes algo nuevo, déjame un like acá abajo para hacérmelo saber. En la descripción te comparto los links para que compres estos dispositivos en las páginas oficiales y si los utilizas, me ayudas a seguir creando contenido de calidad. Comencemos con el uso. Las dos hardware wallets soportan Bitcoin. Sin embargo, la Blockstream Jade también soporta transacciones en la red de Liquid, que es desarrollada por la propia Blockstream. Esto implica que también soporta tokens como USDTs, LBTC o cualquier otro activo emitido sobre esa red. Aprovecho y te recuerdo que la Ledger Nano S Plus también soporta los activos sobre la red Liquid. Veamos la antigüedad de estos dispositivos. La hardware wallet más moderna es la Coldcard MK4, ya que fue lanzada en el año 2022, tan solo un año después del lanzamiento de la Blockstream Jade. Sin embargo, en ambos casos, los desarrolladores publican nuevas actualizaciones con bastante frecuencia, tal como veremos más adelante. Si analizamos el software interno del dispositivo, en ambos casos el software es open source y están disponibles en GitHub. Respecto al material, ambos dispositivos están construidos con plástico, específicamente en policarbonato. Cuando vemos las dimensiones, la más grande es la Coldcard MK4, que tiene la forma de una pequeña calculadora, con 86 por 50 por 7.5 milímetros. Por su parte, la Blockstream Jade tiene un tamaño de 60 por 24 por 17 milímetros. Cuando vemos el peso, la Blockstream Jade pesa 109 gramos, mientras que la Coldcard MK4 pesa tan solo 30 gramos. Y posiblemente te preguntes, ¿cómo puede ser que siendo más grande pesa 3 veces menos? La respuesta a esta pregunta la vamos a ver más adelante. Al hablar de las pantallas, la Coldcard MK4 tiene una pantalla OLED de 128 por 64 píxeles y no es touchscreen. Por su parte, la Blockstream Jade tiene una pantalla de 1.14 pulgadas de LCD a color de 16 bits de 240 por 135 píxeles y tampoco es touchscreen. Entonces, la pregunta que surge es ¿cómo interaccionamos con estos dispositivos? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes de continuar con la comparativa, quiero darle un agradecimiento a quien hace posible este video, Bitrefill. Bitrefill te permite comprar cosas online y físicamente con Bitcoin, incluyendo Lightning Network y otros activos digitales. Todo esto sin necesidad de bancos y sin ningún registro. Ofrece más de 10.000 opciones de tarjetas de regalo en 180 países, incluyendo España, Argentina, México, Colombia y Estados Unidos. Y hace poco lanzaron el servicio para comprar una eSIM para comunicarte donde quieras que estés. No es necesario crear una cuenta de Bitrefill, pero si lo quieres hacer, solo requiere un correo electrónico y una contraseña sin verificación de identidad. Y eso no es todo. Si utilizas el código BTC en español en el checkout, justo antes de pagar obtienes un 10% adicional en el chargeback de Bitcoin para esa cuenta. En la descripción te dejo el link directo a Bitrefill. Continuemos. La interacción con la Coldcard MK4 es mediante el teclado numérico con 12 botones que sirven para ingresar los números y también para navegar en el menú que se ve en la pantalla. En la Jade, la interacción con el dispositivo es mediante botones y una rueda que también funciona como botón que se ubica en la parte superior. Si hablamos de la conectividad, la Coldcard tiene 3 formas de intercambiar información. Mediante una conexión a USB-C, cuyo cable no viene incluido, o también utilizando una tarjeta micro SD, que tampoco viene incluida. Y la tercera es utilizando la tecnología NFC, es decir, que te permite transferir información acercando el dispositivo a tu teléfono. Y es importante aclarar que esta funcionalidad viene desactivada por defecto, así que la tienes que activar cuando instales y hagas el setup de la billetera. Por su parte, la Blockstream Jade tiene 4 formas de intercambiar información. La primera es utilizando una conexión USB-C para energía y datos, mediante Bluetooth, utilizando una cámara para escanear el código QR y a su vez genera un código QR que se muestra en la pantalla para intercambiar información
hacia otros dispositivos. Antes de avanzar con las integraciones con otras billeteras, te quiero invitar al newsletter de BTC en español, donde te comparto tips, herramientas, descuentos y novedades del ecosistema de Bitcoin. Entra a btcenespanol.com y suscríbete fácilmente con tu email. Ahora sí, continuemos con las integraciones con billeteras de software. La Coldcard MK4 no tiene un software o una aplicación propietaria para interactuar con el dispositivo, tal como sucede con la Trezor, que tiene la Trezor Suite, o la Ledger, que tiene la aplicación del Ledger Live. Por esta razón, para utilizar la Coldcard MK4 es necesario interactuar utilizando algunas de las aplicaciones de billeteras que ya están disponibles. Por ejemplo, puedes utilizar Blue Wallet, Nunchuk, Sparrow, Spectre, Electrum, Wasabi o el servicio de casa para la Coldcard MK4. En esta tabla te comparto el detalle de las wallets disponibles, aunque es importante que sepas que es compatible con cualquier billetera que soporte PSBT, es decir, las transacciones parcialmente firmadas. En este video te comparto cómo comenzar a utilizarlas desde cero, incluyendo la configuración con la billetera de Sparrow y cómo actualizar el firmware del dispositivo. Por su parte, para la Jade, la primera vez que la utilizas, es necesario que la configures con la aplicación de escritorio de Blockstream Green. Y además de conectarse a esta billetera nativa, la Hardware Wallet también soporta los protocolos estándares de la industria. Y por esa razón, también se puede integrar con las principales software wallet de Bitcoin como Nunchuk, Sparrow, Spectre, Electrum, Wasabi y Blue Wallet. Si quieres ver cómo configurarla, te comparto este tutorial completo para que la comiences a utilizar desde cero. Un detalle que me faltó aclarar es el origen. La Coldcard MK4 está diseñada y ensamblada en Canadá, mientras que la Jade está producida en China. Un tema importante es la capacidad de crear transacciones multifirmas, es decir, que varias personas tienen que firmar una transacción para que ésta ocurra. En este punto, ambas soportan esta funcionalidad. Y no solo eso, sino que también ambas soportan la creación de una passphrase. El software que está instalado dentro del dispositivo, que generalmente se llama el firmware, se actualiza para seguir mejorando la utilización y las diferentes funcionalidades del dispositivo. Vemos que hasta octubre de 2023, la Coldcard MK4 ha recibido 3 actualizaciones, mientras que la Blockstream Jade ha recibido 8 actualizaciones. Un detalle del hardware que me parece importante mencionar es la batería. Para el caso de la Coldcard MK4, este dispositivo no tiene una batería incluida. Sin embargo, el equipo de CoinKite pensó en una alternativa utilizando un conector al que llamaron Cold Power, al que puedes conectar una batería de 9 volts y luego, mediante un cable USB, la conectas con la Coldcard para que le suministre energía y eliminas de esta forma el riesgo de intercambio de información con una computadora o un teléfono. Por su parte, la Jade tiene una batería de 240 mAh y esta es una de las razones por la que este dispositivo pesa casi el triple que la Coldcard MK4. Veamos ahora uno de los aspectos más importantes al momento de comprar una hardware wallet, el precio. La Coldcard MK4 tiene un precio de $157 y el envío varía según cada país. En esta imagen te comparto los precios para los envíos para Argentina, México, Colombia, España y Estados Unidos. Por su parte, Jade tiene un precio de $65 y se puede comprar mediante varios distribuidores locales o también en Amazon. Si hablamos de los colores, la Coldcard MK4 tiene una gran variedad de colores, comenzando por el transparente, rosa, azul, naranja, violeta, negro, rojo, oro e incluso fluorescente. Por su parte, la Jade ofrece solo 2 versiones por el momento, una negra y una verde. Por último, te quiero compartir las características que las hacen únicas si comparamos entre cada una de ellas. Por un lado, la MK4 tiene 2 chips de seguridad para guardar la clave privada, mientras que el sistema de seguridad de Jade es diferente y utiliza un sistema en el que simula un chip de seguridad alojado en un servidor de Blockstream, y de esta forma evita que el dispositivo tenga un chip de seguridad integrado. Por otro lado, en términos de comunicación, como vimos, la MK4 soporta el intercambio de información vía NFC, mientras que la Jade no soporta este protocolo. Sin embargo, utiliza la comunicación mediante código QR. Respecto a la energía, como vimos, la MK4 se puede conectar a una batería externa de 9 volts mediante la conexión Cold Power, aunque la Jade se puede conectar a una batería externa en caso de ser necesario. Por último, las otras 2 cosas que distinguen a la Jade son, primero, es que puedes utilizar este dispositivo para utilizarlo como un doble factor de autenticación o 2FA para acceder a otras aplicaciones. Y el segundo punto es que, como vimos, soporta la red Liquid y te permite utilizar tokens dentro de esta red. Ahora bien, veamos la ubicación de estas 2 hardware wallets dentro del mercado. Como verás, estos 2 dispositivos están dentro del rango entre el precio medio y bajo, y con excepción de la S Plus, que es una hardware wallet que soporta múltiples activos, son las más modernas dentro de este rango de precios. Ahora que ya vimos la comparativa, respondamos a la pregunta:
¿cuál de estas hardware wallets de Bitcoin te conviene? Como siempre te digo, la respuesta es en función del uso que le des. Si quieres usarla con tu teléfono móvil, entonces cualquiera de estos dos dispositivos te puede servir. Solo tienes que tener en cuenta que si eliges la Coldcard MK4, tienes que tener un teléfono que sea compatible con NFC. Y en cambio, la Jade intercambia información mediante el código QR, por lo que el único requerimiento es que tu teléfono tenga una cámara. Si quieres armar un sistema multifirma con hardware wallets, mi recomendación es que utilices ambas hardware wallets para cada una de las llaves de la multifirma. De esta forma, utilizas diferentes proveedores y disminuyes el riesgo de error por parte del fabricante. Si quieres tener tu primer hardware wallet y quieres minimizar la inversión, entonces, naturalmente, la Blockstream Jade es la que te recomiendo que compres para que comiences a tener confianza en estos dispositivos sin invertir demasiado. Y finalmente, si quieres tener una hardware wallet que te permita utilizar todas las funcionalidades de Bitcoin, desde las más básicas hasta las más avanzadas, es decir, que se parezca como una navaja suiza de Bitcoin, entonces mi recomendación es que compres la Coldcard MK4. Te recuerdo que abajo en la descripción están los links para las webs oficiales de estas hardware wallets para que compres la que mejor se adapte según tus necesidades. Y de esta forma me ayudas a seguir creando contenido de calidad. ¿Qué te pareció esta comparativa? ¿Te ayudó a tomar una decisión? Déjame tu comentario acá abajo. Y si en este video aprendiste algo nuevo, recuerda de dejarme un like. A tu izquierda te comparto el video tutorial de la Coldcard MK4 para que aprendas a utilizarla desde cero. Y a tu derecha el tutorial para principiantes de la Blockstream Jade. Nos vemos la próxima.